Hola, ¿qué tal? Excelente día. En el tutorial de hoy continuaremos con la segunda parte del ejercicio de gráficas de funciones trigonométricas de Excel. Tal y como lo comenté en el tutorial anterior, este ejercicio lo estoy dividiendo en varios videos para alcanzar a ver y explicarte las diferentes funcionalidades y herramientas de gráficas de Excel. Si has seguido los ejercicios, con toda seguridad ya empezaste a entender la mecánica de las gráficas. En este y en los próximos tutoriales seguiré explicando de forma sencilla y clara los ejercicios para que puedas terminar de entender esta poderosísima funcionalidad de Excel y sacarle provecho. Bueno, sin tanto rollo, recuerda que con cada uno de nuestros tutoriales podrás avanzar paso a paso y aprender Excel en 5 minutos y mejorar tu desarrollo personal y profesional. Yo soy Rodolfo Soto y esto es Aprende Excel en 5 minutos. Y comenzamos. Como recordarás, en el tutorial anterior empezamos con la creación de gráficas partiendo de la información generada por las funciones trigonométricas, que son parte del grupo de funciones de matemáticas y trigonométricas de Excel. La gráfica con la que iniciamos es una gráfica sencilla. Es una gráfica lineal con la que representamos los valores generados por la función radianes. En el tutorial de hoy continuaremos con las gráficas número 2 y 3 de las 5 prometidas. Estas gráficas serán de los valores de las funciones de seno y coseno. Haremos estas dos gráficas por diferentes métodos, para efectos ilustrativos de cómo podemos representar nuestra información y cómo se visualiza, simplemente para tener la perspectiva de otros tipos de gráficas. Recuerda tener en cuenta lo siguiente. Primero, para poder representar nuestra gráfica es básico tener información de calidad. Segundo, como lo comenté en el tutorial anterior, es importante que tengas una idea, bosquejo o visualización de cómo esperas representar tu información. Tercero, y no menos importante, es la interpretación de la información de nuestra gráfica. Recuerda, los datos y su interpretación nos cuentan historias. Muy bien, comenzaremos con la gráfica de los valores de la función seno. Si recuerdas de la escuela la gráfica de la función seno, ya tendrás una idea de cómo deberá visualizarse nuestra información graficada. Si no conoces la gráfica de esta función, siguiendo estos ejercicios podrás llegar sin problema a esta misma gráfica. Seleccionamos de nuevo toda la información de los grados, incluyendo el encabezado, ya que estos valores serán los valores de nuestro eje X. Ahora presionamos la tecla de control y sin soltarla, con el botón principal del mouse, hacemos clic en el encabezado de la columna de los valores de la función seno. Y sin soltar el botón del mouse, arrastramos el mouse hasta seleccionar todos los valores de la función seno. Con esto tenemos seleccionados ambos rangos de datos, los valores de grado y los valores de la función seno. Vamos al menú Insertar y vamos de nuevo a bloque de herramientas de gráficas y seleccionamos la opción de gráficas de barras. Ahí seleccionamos el primer tipo de gráfica de 2D y con esto Excel interpreta la información y genera nuestra gráfica. Como podrás observar, el comportamiento de nuestros datos está representado ahora por barras. En la parte inferior de nuestra gráfica aparecen las dos series de datos que seleccionamos y que se están representando en nuestra gráfica. Pero de nuevo sucedió lo mismo que vimos en el tutorial pasado. Se están graficando los grados cuando deberían ser los valores del eje X. Y de nuevo, debido a que los valores son demasiado altos en comparación con los valores de la función seno, estos se ven disminuidos por la proporción. Vamos a eliminar de la gráfica la serie de los grados y vamos a ponerlos en el eje X. Seleccionamos la gráfica y vamos al menú de diseño. Seleccionamos la opción de seleccionar datos y al abrirse la pantalla de selección de la información fuente, desactivamos la serie de grados. Y en la categoría del eje horizontal, hacemos clic en editar y seleccionamos los valores de los grados. Presionamos OK en ambas pantallas y ahora sí,
ya visualizamos correctamente la gráfica de la función seno tal y como debería verse. No te preocupes todavía por el formato, colores y otras características de las gráficas. Ya llegaremos en su momento. Por el momento lo importante es entender la mecánica de las gráficas. Ahora vamos a realizar la gráfica de la función coseno. Para esto vamos a utilizar otra funcionalidad para realizar gráficas que aún no hemos visto. Seleccionamos de nuevo los valores de los grados, incluyendo el encabezado, y seleccionamos los valores de la función coseno, incluyendo su encabezado. De nuevo necesitamos tener seleccionados ambos rangos de datos para poder proceder con su gráfica. Vamos de nuevo al menú Insertar y ahora vamos a utilizar la herramienta de Gráficas recomendadas por Excel. Hacemos clic sobre esta herramienta e inmediatamente se abre una pantalla donde Excel nos sugiere distintos tipos de gráficas con los que podemos representar nuestra información. Esta es una forma más fácil, ya que de forma más inteligente Excel interpreta los datos y nos facilita hasta cierto punto el trabajo de preparar nuestra gráfica. Seleccionamos alguno de los tipos de gráfica. Voy a seleccionar la gráfica de barras, que será similar al tipo de gráfica de la función seno. Y voilà, nuestra gráfica de la función coseno en menos pasos de los que realizamos al seleccionar el tipo de gráfica de barras directamente. Como podrás ver, no tuvimos que batallar para entender lo que estaba de más en nuestra gráfica. No tuvimos que editar la gráfica, ni desactivar series, ni redefinir nuestros valores para los ejes, porque todo esto lo realizó Excel por medio de esta herramienta de gráficas recomendadas. Es muy poderosa porque nos facilita el trabajo. Pero la forma manual de generar nuestra gráfica es también muy poderosa. Y hasta aquí llegamos en el tutorial de hoy, porque de nuevo ya me volví a exceder el tiempo. En el próximo tutorial realizaremos la gráfica de la función tangente y realizaremos también la gráfica de las tres funciones seno, coseno y tangente simultáneamente en una sola gráfica. No olvides estudiar y practicar lo que acabamos de ver. Puedes dejarme tus comentarios y dudas en el área de comentarios. Si te gustó el video, compártelo a quien pueda serle útil. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para recibir nuevos videos. Hasta pronto y excelente día.